Balance is the key to stability, and today we balance the books with El Balance General. Bienvenidos! Welcome to Business Spanish. The Business Spanish podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Hola amigos, ¿cómo han estado? It's been a few months since we last published an episode, but today I'm excited to bring you a topic that has come by popular request. Today, we're going to talk about financial statements, and in particular, the balance sheet. But first, we want to thank you for tuning in and remind you to subscribe to our podcast so you are notified each time a new episode releases. Also, please help us by leaving us a good review and sharing this podcast with your network. And remember, you can now download all the notes from each episode of Business Spanish on our website. Simply visit www.culturaconnections.com/podcast to sign up and have the show notes delivered directly to your inbox. Now, as you may recall, the three main financial statements that U.S. corporations report annually are the balance sheet, the income statement, and the statement of cash flows. These statements can differ by country, but for the sake of learning business Spanish, we will concentrate on these three main financial statements. So, in Spanish, the financial statements are los estados financieros, los estados contables, los informes financieros, or las cuentas anuales. The way we say balance sheet is el balance general, or sometimes you may hear el estado de situación financiera or el balance de situación. The income statement es el estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias, la cuenta de pérdidas y ganancias o el estado de rendimiento económico. And finally, cash flow statement is el estado de flujo de efectivo or el estado de flujo de caja. Now, let's try our hand at a short translation. The balance sheet is a financial document that shows the financial position of a company at a specific point in time, usually at the end of an accounting period, such as a quarter or fiscal year. El balance general es un documento financiero que muestra la posición financiera de una empresa en un momento específico, generalmente al final de un periodo contable como un trimestre o un año fiscal. Now, as you know, the balance sheet is divided into three main sections: assets, liabilities, and owner's equity. So in Spanish, we call assets los activos. Liabilities are los pasivos, and owner's equity is el patrimonio neto. We'll take a more detailed look at each section a little later. But first, listen closely to the following and see how much you can understand. El balance general es un informe que resume los activos, los pasivos y el patrimonio neto de una empresa. Los activos son los recursos controlados por la empresa, como efectivo, cuentas por cobrar, inventario y propiedades. Los pasivos son las obligaciones financieras, como cuentas por pagar, préstamos y otros compromisos financieros. El patrimonio neto representa la inversión de los propietarios en la empresa y se calcula restando los pasivos totales
de los activos totales. El balance general es una herramienta fundamental para evaluar la salud financiera de una empresa, proporcionando una instantánea de sus recursos y obligaciones en un momento dado. Did that description make sense? Now, let's break it into smaller chunks and translate it into English. El balance general es un informe que resume los activos, pasivos y el patrimonio neto de una empresa. The balance sheet is a report that summarizes a company's assets, liabilities, and owner's equity. Los activos son los recursos controlados por la empresa. Assets are the resources controlled by the company, como efectivo, cuentas por cobrar, inventario y propiedades, such as cash, accounts receivable, inventory, and property. Los pasivos son las obligaciones financieras. Liabilities are financial obligations, como cuentas por pagar, préstamos y otros compromisos financieros, such as accounts payable, loans, and other financial commitments. El patrimonio neto representa la inversión de los propietarios en la empresa. Owner's equity represents the owner's investment in the company y se calcula restando los pasivos totales de los activos totales, and is calculated by subtracting total liabilities from total assets. El balance general es una herramienta fundamental para evaluar la salud financiera de una empresa. The balance sheet is a fundamental tool for assessing the financial health of a company, proporcionando una instantánea, providing a snapshot, de sus recursos y obligaciones en un momento dado, of its resources and liabilities at a given point in time. Now, as you might imagine in practice, it's not just a matter of translating word for word when we analyze the balance sheet, or any financial statement for that matter, of a foreign corporation. The analysis should take into important consideration other factors such as varying regional or regulatory terminology, local accounting practices, and differences in accounting standards, currency conversion and inflation, differences in tax reporting and legal requirements, and other cultural nuances. But for the sake of introduction in this episode, we will provide a simple overview of the categories generally reported on a basic balance general. So let's go ahead and begin with the assets, or los activos. Los activos son recursos económicos controlados por una empresa que se espera que generen beneficios económicos futuros. Estos recursos son propiedad de la empresa y pueden ser tangibles o intangibles. Los activos se clasifican generalmente en tres categorías principales: los activos corrientes, los activos no corrientes y otros activos. So we will start with the first category of assets, which are current assets, and in Spanish we call those los activos corrientes or activos circulantes. Activos corrientes o circulantes. And in that category we have cash, el efectivo, accounts receivable, which are las cuentas por cobrar, inventory, or los inventarios, liquid assets, los activos líquidos,
and short-term investments, which are inversiones temporales. Entonces, los activos corrientes o circulantes son recursos que se espera que se conviertan en efectivo o se utilicen dentro de un año o dentro del ciclo operativo normal de la empresa si este es más largo. Algunos ejemplos de activos corrientes son el efectivo, las cuentas por cobrar, que es el dinero que los clientes deben a la empresa por bienes o servicios vendidos a crédito, los inventarios, que son mercancías destinadas a la venta o materias primas para la producción, y otros activos líquidos como inversiones temporales. Hola, colegas! Are you learning Spanish for your job or looking to train your employees to become bilingual? If so, let's have a conversation. Reach out to us at businessspanishpodcast@gmail.com for a free consult. That's businessspanishpodcast@gmail.com. Or check out our website, www.culturaconnections.com. I'll leave links in the description. Now, our second category of assets are non-current assets, or in Spanish, we call those los activos no corrientes, or activos no circulantes. Activos no corrientes o no circulantes. And some examples of these are activos fijos, or fixed assets, propiedades, planta y equipo, which is property, plant, and equipment, activos intangibles, which are intangible assets, los patentes, or patents, las marcas comerciales, or trademarks, and los derechos de autor, or copyrights. So we can say los activos no corrientes o no circulantes son aquellos activos que no se espera que se conviertan en efectivo o se utilicen en el corto plazo, sino generalmente más allá de un año. Estos incluyen activos fijos como propiedades, planta y equipo, por ejemplo, edificios, maquinaria y equipo de transporte, y activos intangibles como patentes, marcas comerciales, derechos de autor y activos financieros a largo plazo. And our third category of assets are other assets, or otros activos. Los podemos describir como otros activos que no encajan fácilmente en estas categorías, como depósitos de garantía, activos biológicos o activos diferidos. And in addition to the above, you may see a few other types of assets on the balance general, such as leasehold improvements, which in Spanish we call las mejoras en arrendamientos, las mejoras en arrendamientos, and prepaid expenses, or los gastos pagados por adelantado, and accumulated or accrued depreciation, which in Spanish is la depreciación acumulada. La depreciación acumulada. Next, let's take a look at the liabilities side of the balance sheet. And in Spanish, the way we say liabilities is los pasivos. Los pasivos son obligaciones financieras o deudas que una empresa debe pagar en el futuro. Representan las reclamaciones de terceros sobre los activos de la empresa. Los pasivos se clasifican en dos categorías principales: pasivos corrientes y pasivos no corrientes. So let's take a look at some vocabulary that is related to los pasivos.
Current liabilities are los pasivos corrientes or pasivos circulantes, while non-current liabilities we translate as los pasivos no corrientes or los pasivos no circulantes. To be settled or liquidated is liquidarse. Accounts payable, las cuentas por pagar. Short-term loans, los préstamos a corto plazo. Taxes payable are los impuestos por pagar. Salaries and benefits payable, los salarios y beneficios por pagar. Debts are las deudas. To come due is vencer. Long-term loans, los préstamos a largo plazo. And bonds issued are los bonos emitidos. So using that vocabulary, let's take a closer look at the liability side of the balance sheet. Los pasivos corrientes o pasivos circulantes son obligaciones que se espera que se liquiden dentro de un año o dentro del ciclo operativo normal de la empresa, si este es más largo. Algunos ejemplos de pasivos corrientes incluyen cuentas por pagar a proveedores, préstamos a corto plazo, impuestos por pagar, salarios y beneficios por pagar, y otras deudas que vencen en el corto plazo. Los pasivos no corrientes o los pasivos no circulantes son obligaciones que no se espera que se liquiden en el corto plazo, sino generalmente más allá de un año. Estos incluyen préstamos a largo plazo, bonos emitidos, arrendamientos financieros a largo plazo y otras deudas a largo plazo. Now, you'll remember that on the balance sheet, when we subtract a company's total liabilities from its total assets, the remainder represents that company's net worth. In Spanish, we call this el patrimonio neto, el capital contable, or el capital propio. El patrimonio neto representa la inversión de los propietarios o accionistas en una empresa. Se calcula como la diferencia entre los activos totales y los pasivos totales de la empresa en un momento dado. En términos simples, el patrimonio neto es el valor residual de los activos una vez que se han deducido todos los pasivos. So to understand this part of the balance sheet, it's helpful to learn the following vocabulary. El capital social is equity capital. Los accionistas are shareholders. Las reservas, reserves. Retener, to retain. Los dividendos are dividends. Los resultados acumulados or las ganancias retenidas are how we say retained earnings. So keeping that in mind, let's take a look at the main components of el patrimonio neto. El capital social representa el dinero aportado por los accionistas a cambio de acciones de la empresa. Los resultados acumulados o las ganancias retenidas representan las ganancias acumuladas de la empresa que se han mantenido y no se han distribuido como dividendos. El patrimonio neto refleja la salud financiera y la solidez de una empresa. Una proporción adecuada de patrimonio neto con respecto a los pasivos indica una base financiera sólida
y una menor dependencia de la deuda externa. El patrimonio neto también representa la participación de los accionistas en los activos y ganancias de la empresa después de cubrir todas las obligaciones y deudas. Los accionistas a menudo utilizan el patrimonio neto como un indicador clave de la rentabilidad y estabilidad financiera de la empresa. Now, no worries if you didn't understand that explanation of el patrimonio neto. Again, you can go to our website and download all the notes from this lesson and the English translation. And that wraps up our episode on El Balance General in Season 3 of Business Spanish. Help us grow by sharing this podcast and leaving us a 5-star review. Gracias y hasta la próxima.